Hola mis criaturas literarias, hechiceros despreciables. Yo soy Augusto Andra. Hoy vengo a contarles algo que de verdad necesito sacarme del pecho porque necesito desahogarme. Los que me conocen saben que odio a Harry Potter y me importa una mierda el fandom, y de hecho es por culpa de ellos que odio a Harry Potter. Pero hubo una cosa, cierta cosa que cambió mi perspectiva, y por eso les voy a contar un poco de mi historia con el niño que sobrevivió y por qué ahora lo aprecio un poco más. Perdón, antes no lo apreciaba para nada. Pero bueno, les voy a contar mi historia de por qué odio tanto a Harry Potter. Primero que todo, ¿cómo conocí a Harry Potter? Como casi toda la mayoría de la gente, todo comenzó cuando se estrenó el primer tráiler de La Piedra Filosofal. Y obviamente, como yo estaba pequeño, la historia de un niño que iba a una escuela de magia a aprender hechicería, obviamente me iba a llamar la atención. La cuestión es que sí, el primer encuentro fue exactamente con el tráiler de la primera película, y cuando ya todo comenzó a promocionarse más y la gente comenzó a emocionarse más, de repente mi mamá dijo algo así como: hey, yo tengo ese libro en la biblioteca. Y mi hermana y yo quedamos como: ¿what? ¿Eso es un libro? Y obviamente no lo leímos. Bueno, para esa época éramos solo unos niños y era como que nos daba mucha flojera, mucha pereza ponernos a leer un libro un poco largo. Pero en un viaje de carretera bastante largo, mi mamá nos leyó unas cuantas páginas de La Piedra Filosofal y digamos que así comenzó la magia de Harry Potter, sí, así super cursi. Después vimos la película y pasaron unos, no sé, 1 o 2 años, estrenaron después La Cámara Secreta, y ahí fue como realmente donde explotó más la popularidad de Harry Potter. La película, bueno, estaba bastante bien, pero lo que realmente a mí me encantaba más de Harry Potter eran los videojuegos de PlayStation 1. Yo me los pasé todos, bueno, en PlayStation 1 solo estaba el 1 y el 2, los pasé al 100% y sin guardar porque para esa época yo no tenía memory card, pero me encantaron, los pasé miles de veces al 100% todo. Y bueno, por ahora esa es la primera o el primer encuentro bueno con Harry, donde por ahora todo iba bien con la historia de Harry Potter. Entonces, ¿por qué si me gustaba tanto comencé a odiarlo de la misma manera, con la misma intensidad de odio? Primero que todo por una cosa estúpida y tonta, porque en Venezuela, y me imagino que en muchas partes del mundo también pasaba, cualquier niño que usaba anteojos le decían Harry Potter y me parecía estúpido. Y adivinen quién usa anteojos desde niño, pues yo, hasta me quedo mal. Yo odio usar lentes por esta misma razón. Creo que me veo muy mal con lentes. Pero bueno, cualquier cosa, cualquier niño desde pequeño usaba lentes, bueno, ya era Harry Potter. Incluso si no se parecía en nada. Yo no me parezco absolutamente en nada en Harry Potter. Pero bueno, como uso lentes, ¡pum!, eres Harry. Y bueno, luego de eso comenzaron a salir las otras películas, que algunas eran buenas, otras no, mientras todos íbamos creciendo junto a Harry, Hermione y Ron. Y es aquí cuando empiezo a notar la obsesión insana y demente de muchos de los fanáticos de Harry. Y es que no te puedes ni quejar ni meterte con nada de Harry Potter porque aparecen de la nada a quejarse y argumentar cosas que no tienen sentido y parecen estúpidas. Bueno, hasta el borde de que hay mucha gente, muchos fanáticos que, bueno, esto pasa también con muchas otras series que se empiezan a volver populares, como Game of Thrones, por ejemplo, en la actualidad, que empiezan a traer fanáticos o gente que ni siquiera han tocado un solo libro de Harry Potter, no les interesa mucho la magia, no saben de criaturas mágicas, etcétera, etcétera, etcétera. Solo les gusta porque es popular. Gente imbécil que se vuelven fanáticos solo porque es popular, son fandom tóxicos que no aportan nada a la real fanaticada. Y bueno, es lamentable, y esto no solo pasa con Harry Potter, pasa con todas las cosas populares. Por ejemplo, actualmente podría decirse que quizás con Marvel, aunque quizás los fanáticos de Marvel son un poco más sanos, entre comillas. Y bueno, por culpa de esa gente es que llegó mi punto máximo de odiar a Harry Potter. Otra cosa más que creo que también aumentó un poquito más el odio o el repudio es que, bueno, yo seguía viendo las películas a pesar de todo porque quería terminar de ver la historia, pero había ciertas cosas que no me gustaban. La trama seguía avanzando y no me gustaba mucho, habían demasiadas cosas sin sentido, agujeros argumentales, algunos actores no me convencían del todo.
En fin, había muchas cosas que no terminaban de encajar completamente para mí y entonces esa franquicia de Harry estaba muriendo para mí y obviamente la aparté y la empecé a odiar. Hola criatura, suscríbete al canal y activa la condenada campanita. Muchas gracias, te dejo un libro de regalo en la descripción. Entonces, ¿qué pasó después? ¿Qué me hizo cambiar de idea que ahora sí aprecio más a Harry? Yo soy escritor y sé lo difícil que es escribir una historia compleja y lo extremadamente difícil que es hacer que una editorial se fije en ti, publicar el libro y hacerlo popular, convertirlo en un bestseller. Un día me topé con la historia de J.K. Rowling, la autora de Harry, y me sorprendió mucho lo difícil, la dificultad que tuvo ella para publicar su saga de libros, especialmente el primer libro de Harry. Toda su historia, sus problemas personales, su frustración, su trabajo en esa época actual y el simple hecho de que cuando ella escribió el primer libro de Harry Potter también estaba viviendo aquí en Portugal, digamos que me conmovió un poco y decidí darle una oportunidad a toda la saga de Harry Potter. En conjunto a esa decisión me da un poco de fastidio leer los libros de Harry en mi teléfono o en mi Kindle, no me gustaba leerlo en digital. Y sinceramente no tenía ganas de leer los libros en caso de que tampoco me gustaran como en las películas, así que se me ocurrió hacer otra cosa. Entonces recordé el maravilloso mundo de los audiolibros. Especialmente porque mi buen amigo Darcy había escuchado los audiolibros de Harry de muy buena calidad hace poco y bueno, los busqué por internet y están todos en YouTube, hasta ustedes los pueden buscar. Se los recomiendo 1000%. Si estás viendo este video y nunca has leído Harry Potter y te das flojera o fastidio como a mí, te recomiendo escucharlos, especialmente los audiolibros de Carlos Ponce, que él es un cantante, también trabaja como en doblaje y él hace absolutamente todas las voces de todos los personajes, incluso algunos efectos también los hace él mismo. Es más, creo que él debe tener alguna especie de récord Guinness porque hizo como más de 400 voces. Bueno, quizás estoy exagerando un poco, pero hizo muchísimas. Y el nivel de calidad es extremadamente profesional y son muy buenos. Varían un poco en la calidad, en la duración, digamos, a ver, los primeros 2 libros duran como 9 horas más o menos, después va aumentando, pero vale mucho la pena escucharlos y lo pueden hacer mientras están trabajando, mientras están limpiando, X cosas, así que recomendadísimo 1000%. En fin, aquí es cuando comienza la parte buena de la historia, aquí es la redención de Harry hacia mi perspectiva y cómo comienza a gustarme ahora. Lo bueno de escuchar los libros es que odié tanto las películas que había borrado casi toda la historia de mi cabeza, así que prácticamente estaba comenzando a conocer toda la historia detallada de Harry desde un principio nuevamente. Y qué bueno que fue así porque me sorprendió muchísimo. La narrativa de J.K. Rowling es buenísima, es muy sutil, muy fácil de entender, es envolvente. Incluso en las partes aburridas del libro, que son las que más odiaba en la película, en la historia del libro te enganchan de una vez y le prestas mucha más atención porque tiene detallitos que siempre van saliendo más adelante en otras historias o en el mismo libro un poco más adelante. Todas esas incongruencias, diálogos tontos, cosas sin sentido en la película, aquí en el libro estaban resueltos, nada queda con cabos sueltos. En las páginas de Harry Potter todo tiene sentido, tiene un hilo argumental perfecto que justifica acciones futuras en otros libros y termina de cerrar ese círculo de ideas para que todo quede claro. Esa era la razón por la que no me gustaban las películas. Y en el libro todo tiene sentido. Los argumentos son perfectos, todo está completamente claro y aclarado, valga la redundancia. Y lo que más me gustaba es que al leer las páginas no me imaginaba a los personajes como los actores, especialmente a Daniel Radcliffe, creo que se llama así, el actor de Harry, porque la verdad ese creo que es el actor que menos me gustó de todas las películas. Todos los personajes me cayeron muchísimo mejor en los libros. Hermione me gustó mucho y sí es morena, sí es de piel oscura, no tanto como a veces lo describen, pero sí es de piel morena, piel canela. Y bueno, ella me gustó bastante, a pesar de que la única cosa que me gusta de las películas es Emma Watson. Hay cosas en los libros que sí se salen un poquito de la raya, sí tienen, digamos, algunos argumentos no muy bien complementados, pero
bueno, se lo dejamos pasar porque también es una historia para niños y no hay que indagar tanto. Una cosa que me dio risa, por ejemplo, fue el hecho de que George y Fred no se dieron cuenta nunca que Peter Pettigrew, convertido en rata, siempre estaba con Ron, si ellos tenían el mapa de merodeador, y nunca se dieron cuenta de que Peter siempre estaba al lado de Ron. ¿Cómo no se dieron cuenta? No lo sabemos. Pero como toda la historia encaja perfectamente con todos los libros, le vamos a dejar pasar esos pequeños detallitos a J.K. Rowling porque no son tan absortos y tan cagadas como en las películas. Algo que me gustó muchísimo de la historia de Harry es la atracción fonética que se usa. J.K. Rowling tiene una imaginación muy buena, muy pegajosa, porque tiene esos nombres de objetos, de magias, de personajes, combinaciones de nombres de personajes, nombres y apellidos, que por más difíciles que suenen, no se te van a olvidar porque son muy pegajosos. Y eso me pareció muy genial porque no me había percatado tanto de eso en las películas, porque bueno, comencé a verlas, entonces bueno, no le prestaba atención a eso. Y me gustó tanto porque yo también uso ese recurso en mis libros, hacer una atracción fonética con palabras y algunas cosas que rimen de cierta manera para que sean pegajosas y no se les olvide al lector. El desarrollo de los personajes es tan profundo y genial que hasta me gustaron personajes que yo no les había prestado nada de atención en los libros, en las películas, y de hecho no me gustaban nada en las películas y aquí en los libros me encantaron. Hagrid se convirtió en uno de mis personajes favoritos y en las películas no le hacen ni el más mínimo de justicia. Él hasta se enfrentó solo a varios mortífagos, es casi invencible por su sangre de gigante y la mayoría de los personajes le tiene miedo porque es enorme, musculoso y fuerte. Nos presentan a muchísimos mortífagos que los conocemos más en detalle con nombre y apellido y son muy geniales cada uno de ellos. Están incluso involucrados en muchas partes de la historia y vamos diciendo, ah sí, este era, ah este no es, ah este sí, este estuvo en tal libro en otras cosas pasadas. A mí, por ejemplo, me gustó mucho el personaje de Fenrir Greyback, que oficialmente no es un mortífago, pero sí es parte de los villanos. Uf, ese personaje es demasiado aterrador, incluso me daba hasta más miedo que el mismo Voldemort. Y Ginny, uy, el personaje de Ginny, no, yo me enamoré de Ginny en los libros porque es súper hermosísima, es interesante, atrevida, bromea con los otros chicos, es muy poderosa y también es uno de los personajes de los aliados más fuertes e importantes en las últimas batallas de los libros. Por supuesto, su relación con Harry se ve muy interesante, muy espectacular, porque así se va construyendo poco a poco, más en un libro en concreto, pero va alargándose, va construyéndose, y no es de una película para otra como pasó en el cine, que de repente vimos, de pronto, se enamoraron y ya, no hubo nada background de fondo para justificar ese amor. Creo que la cosa que más odio demasiado en las películas de Harry Potter es a Dobby. Odio el Dobby de las películas porque su diseño me parece asqueroso. Todos los elfos de las películas son horribles. Y a mí me encantó el Dobby de los libros. Es demasiado genial, juguetón, gracioso. Aparece en todos los libros a partir de la Cámara Secreta y no como en las películas, que apareció en la Cámara Secreta y después apareció creo que en la penúltima. Y no se supo nada de él en toda la saga. Había desaparecido. Otro elfo que también me gustó, que no aparece en las películas, es Pinky. Ella es muy genial y también es bastante amiga después de Dobby, hacen una buena dupla. Pero ella lamentablemente no apareció. Y a mí me gustaba. Las guerras campales son espectaculares, me encantaron en los libros. La batalla de la Torre de Astronomía y en el comedor es de mis favoritas y ni siquiera aparece en las películas. Esa es parte de la historia en el libro de El Príncipe Mestizo. En las películas creo que apenas y luchan un poquito con Snape, y en los libros es una batalla completa con profesores, alumnos y todo, y en las películas nada. Las dos batallas finales en el último libro son increíbles, y no es de pronto una bomba y aparecen todos los personajes y luchan, sino que se van sumando uno a uno, se van agregando los personajes incluso quizás no recordabas y decías, oh sí, apareció qué bueno que apareció, y te explica mucho mejor las muertes,
cuándo van apareciendo cada uno, los villanos, los monstruos que aparecen, las arañas, los gigantes, explican de dónde viene todo. Y en las películas fue tan rápido que ni siquiera te enteras. Es más, en las películas te los muestran solo para los entendidos del libro. Si no has leído los libros y ves las películas, no vas a entender de dónde salieron tantas criaturas. En cambio, en los libros sí te explican todo. Y el hecho de que Harry derrote a Voldemort siendo el villano, el mago más poderoso de todos, que Harry no tenía ni la más mínima oportunidad con él porque era demasiado fuerte, sí tiene más sentido en los libros, explicando todo ese enredo y parafernalia y estrategia que se usó con la varita de Sauco para que él lo pudiera derrotar. Sí tiene sentido y explicación lógica en los libros. Y no es casi como en las películas que pareció que le ganó solo porque era el elegido y ya. En los libros sí tiene sentido, y si prestas atención vas a entender por qué un niño que en ese libro creo que tenía como 17 años pudo derrotar al mago más poderoso del mundo. Y ni hablar de Voldemort. En los libros eso sí que es un villano bien construido con su pasado argumental y todo. El de las películas a mí me daba risa. Ese Voldemort no daba nada de miedo. Y bueno, la profundidad de la historia con todo su pasado y esa oscuridad que lo envolvía en las películas no lo explicaron muy bien y se perdió toda la esencia de ese personaje. Pero bueno, cosas que quizás no me gustaron mucho de los libros o de la historia es que había un constante Ex Machina en casi todos los libros, especialmente cuando eran salvados mágicamente, valga la redundancia, por la presencia de Dumbledore. Siempre había algo de casualidad, un milagro que lo salvaba, como el Fénix, un truco bajo la manga de Dumbledore, las varitas gemelas, el hechizo de la mamá de Harry que duró forever. Pero bueno, esas cositas se las dejamos pasar un poco porque, vuelvo a repetir, es una novela infantil o adolescente para niños y esos detalles pasan desapercibidos para ellos y uno se da cuenta de eso más de adulto. Y algo también que no me molestaba, pero se sentía un poco repetitivo, es que siempre tenía una especie de misma fórmula en todos los libros. Había una presentación que generalmente era Harry en la casa de sus tíos, después se iba con Ron, con Hermione a, digamos, la primera parte del colegio, de Hogwarts o a la casa de Ron, donde iban conociendo cosas. Después comenzaban las clases, comenzaba a haber de pronto un misterio o algo, se generaba la intriga y iban a buscar eso. Después ese misterio se volvió un poco más grande, seguían buscando, se armaba el conflicto, se salvaban por algún milagro, Ex Machina como lo expliqué. Y al final, cuando no habían casi explicaciones o no entendían nada, aparecía Dumbledore y les terminaba de explicar todo, especialmente a Harry, para que el mismo lector también entendiera qué fue lo que ocurrió. Y esa más o menos es la misma fórmula para todos los libros, incluso con el último. Sin embargo, a pesar de todas esas pequeñas quejas, debo admitir que Harry Potter, incluyendo este libro, que bueno, El legado maldito no es un libro como tal, es una continuación como libreto de obra de teatro. Bueno, todo Harry Potter, incluyendo esto, se va a convertir o se convirtió en una de mis sagas juveniles favoritas hasta ahora. Y sí, me tuve que comprar este libro porque es el único libro que no tiene audiolibro de Carlos Ponce y bueno, quería terminar de leer la historia en concreto como tal para ver cómo terminaba la historia de Harry y sus hijos. Y este libro, bueno, no es tan malo, pero es bastante divertido, se puede leer bien, a pesar de que, como dije, son como solamente diálogos, porque es una obra de teatro. Y a pesar de todo lo explicado, es inevitable que todavía siento un odio eterno hacia las películas, sobre todo porque el fandom está muy enfocado en la adoración de las películas. Es más, todo el merchandising de Harry Potter es enfocado solo en las películas, y eso es lo que más me molesta porque los libros son 1000 veces mejor. Y algunas veces me da la impresión o siento que la mayoría de los que dicen haber leído los libros en realidad solo los compraron y los repasaron un poco para decir que simplemente los leyeron y siguen adorando las películas. Y lo sé, es imposible que adapten el 100% de un libro en una película, pero es que realmente en las películas se saltaron muchas cosas importantes. Es más, la mejor película que dice el fandom que es la mejor de todas es El prisionero de Azkaban. Y se saltaron tantas cosas en esa película, a pesar de que es la mejor, es la que está mejor dirigida, pero argumentalmente no es tan fiel al libro, a pesar de que hasta yo digo que es la mejor de todas.
Para concluir y resumir, me encantan los libros de Harry Potter y las películas las seguiré odiando y se van a quedar muy en el fondo en el retrete. Y como dije al principio, me importa una mierda si alguien se enoja porque odio el Harry Potter de las películas, pero estoy seguro que debe haber alguna alma piadosa que no me odie tanto y que tenga la misma opinión que yo y comparta este video para que otros adeptos a los libros se sumen y bueno, sigamos odiando las películas. Y bueno, los invito a dejar en los comentarios sus opiniones, saber cuáles son sus personajes favoritos en los libros o cuáles son sus libros favoritos. Por ejemplo, a mí me encantó El prisionero de Azkaban, me gustó El príncipe mestizo, me gustó un poco el último también. Pero uno que sí me gustó muchísimo también fue El cáliz de fuego. Me gusta la película, creo que es la única película que me gusta realmente, y el libro me encantó muchísimo más. Muchas gracias por ver este video, yo soy Augusto Andra, el autor de tus peores pesadillas. Recuerda comentar, compartir, regálame el like, suscribirse al canal y seguirme en mis redes sociales que voy a dejar abajo en la cajita de descripción. Nos vemos. Suscríbete al canal y mira este otro.